Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a estos espacios y a estos directos de libres pensadores y pensadoras conscientes. ¿Por qué les llamamos libres pensadores? Porque no nos atamos a ninguna creencia, a ninguna religión, a ningún sistema político, absolutamente a nada nos limita. Por lo tanto, estamos empezando este directo de hoy. Mientras se va sumando la gente, vamos dando la bienvenida. Teodora, Tamara, Raquel. Bueno, gracias a todos y a todas los que estuvieron la semana pasada en el directo que realicé con mi amiga Patricia Navarro, que hablamos del tema de las redes, de cómo influyen las redes sociales en las relaciones de pareja. Vamos sumando gente a este directo que está comenzando. Saludos de Italia, ¿qué tal, Cristina? También recordarles que el día 3 de diciembre estaremos haciendo constelaciones familiares aquí en Vigo con Paula Serrano, así que cualquier persona que quiera asistir a este sábado 3 de diciembre, a este taller de constelaciones familiares, pueden escribirme por privado y haré la publicación. Hola Jorge, ¿qué tal? Tamara? Estuvo genial el directo. Supongo que hablarás del directo que hice con Patricia. También a toda la gente que lee el newsletter, accede al Spotify, en los podcasts de los directos también que se publican allí. Me gustaría empezar hoy haré un consultorio de psicosomática clínica, principalmente con las consultas que me hacen por privado cuando colgamos el post, y después, si tenemos tiempo, responderé algunas otras consultas que tengan. Esta semana, el domingo, la gente Marina y Jazmín me invitaron a realizar un directo para hablar sobre la sistémica o el coaching sistémico, que es una de las tantas modalidades del coaching que me gustaría comentarles aquí. Lo colgaré, Tamara, en breve. Es el sábado, todo el día. El sábado puedes asistir por la mañana o por la tarde. Es el 3 de diciembre, el sábado 3 de diciembre, aquí en Vigo. El coaching sistémico lo definimos como un proceso de cambio de aprendizaje, al igual que se define el coaching individual o el life coaching, en el cual básicamente el coaching sistémico lo que intenta realizar es mejoras de rendimiento en las organizaciones, ¿no? Y obtener objetivos cuantitativos y cualitativos en un sistema. Ese sistema puede ser organizacional, es decir, una empresa, un organismo, cualquier ente organizativo, o eventualmente también a nivel sistema, como podemos definir una familia, que se define este sistema. Y el coaching sistémico toma el propio sistema como un ente vivo. Es decir, en este caso, que me gustaría hoy hablar del concepto de la familia, y como parte de este sistema, ¿no? Y toma, como decía, ese sistema como un ente vivo y se enfoca en lugar de estar enfocados básicamente en los objetivos de la propia persona o de una persona en particular, se enfoca principalmente en todo el sistema en general. Por lo tanto, el coaching sistémico, cuando hablamos de coaching sistémico, hablamos de organizaciones y sistemas que tienen su propia vida y de cómo alcanza el propio sistema objetivos cuantitativos y cualitativos, y que al ser un ente con su propia vida, básicamente están los sistemas interrelacionados. Pensemos básicamente en un sistema como si fuera nuestro cuerpo, es decir, nosotros somos un individuo, pero nuestro ser está completo de sistemas. Tenemos el sistema respiratorio, el sistema reproductor, el sistema endocrino, el sistema urinario, el sistema sanguíneo, o eventualmente un país en el cual tiene un sistema político, un sistema financiero, un sistema sanitario, etcétera, etcétera. Entonces, todos esos sistemas interactúan unos con otros y cumplen con unas determinadas reglas. Como digo, aquí en este caso me gustaría hablar de la familia como un sistema en particular, ¿no? Ya que el coaching sistémico lo podemos definir como holográfico. ¿Qué quiere decir esto? Que la información que está en mí es contenida en toda la familia y toda la información de la familia está contenida en mí. Yo tengo
información de mi clan familiar en cuanto a los rasgos, a la piel, al color de ojos, color de pelo, pero también hay una información no solamente física, sino también una información psíquica. Es decir, mi familia, yo tengo creencias, todos tenemos creencias de nuestra familia, creencias sobre el dinero, sobre la propia familia, sobre la política, sobre el amor, sobre la pareja, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en este caso, a mí me gusta, bueno, tenemos un exponente que es Bert Hellinger, el que desarrolló, el alemán, nacido en 1925, que desarrolló el concepto de las constelaciones familiares. Y por eso también vamos a hacer el día 3, como dije, de diciembre, aquí en Galicia, un taller de constelaciones familiares junto con Paula Serrano. Aquí se trata... Esta herramienta de las constelaciones familiares trata a la familia como un todo y para que la persona desde fuera pueda ver cómo está funcionando el sistema. Decimos en la programación neurolingüística que nosotros somos, uno de los postulados es que todos somos sistemas dentro del sistema. Yo soy todo mi cuerpo, como dije recién, es un montón de sistemas que a su vez formo parte de un sistema familiar. Esa familia está dentro de un barrio, ese barrio está dentro de una ciudad, esa ciudad dentro de una provincia, la provincia de una comunidad autónoma y así sucesivamente. Es decir, somos sistemas dentro de sistemas. Dentro de la programación neurolingüística, una de las personas que se modeló, además de Milton Erickson y Fritz Perls, fue Virginia Satir, que hablaba o trabajaba con respecto al tema de las familias como un todo, y ella decía que si todas las personas o los integrantes de las familias pudieran mirarse los unos a los otros, pudieran acariciarse, pudieran tocarse o escucharse, esa familia podría estar moviendo el péndulo hacia una nueva dirección. Entonces, ¿pero qué pasa? Ese sistema familiar muchas veces está tóxico y entonces los integrantes no saben el lugar que ocupan, el rol que ocupan dentro de la familia, hablan los egos y al final se generan una disrupción, un corte en esa energía que tiene que circular dentro del sistema familiar. También nos decía Virginia Satir que si nosotros como seres humanos pudiéramos establecer un contacto real, no solamente con nosotros mismos, sino con nuestro entorno de una manera más afectuosa y más creativa, también sería de esto mucho más nutricia, que era lo que empleaba Virginia Satir para definir a las familias que estaban de alguna manera equilibradas, ¿no? Los sistemas tienen básicamente 3 reglas que es importante conocer. Es decir, tenemos la regla de pertenencia. Como decía Maslow, todos nosotros como seres humanos necesitamos sentirnos pertenecientes a un clan, en este caso a un clan familiar, y crear vínculos indefinidos o temporales. En el caso de esta primera ley de los sistemas, la ley de pertenencia, en el caso de la familia, ese vínculo es para toda la vida, mientras que cuando el sistema es empresarial, básicamente el vínculo es el que yo tengo en relación con la empresa durante el tiempo que esté vinculado a esa empresa. Dentro de esta ley de pertenencia hay algo que dice que todo miembro de ese sistema tiene derecho a pertenecer a ese sistema y que nadie tiene derecho a excluir a esa persona, salvo que tenga un comportamiento en el cual sea tóxico para el propio sistema, ¿no? Entonces yo tengo derecho de pertenecer a mi familia y evidentemente nadie me puede excluir de mi familia, salvo que, como digo, tenga un comportamiento que no sea adecuado y en ese caso el sistema se termina rompiendo. Después, dentro de los sistemas tenemos la ley de prevalencia o antigüedad, es decir, el más viejo o el que ha llegado antes tiene prevalencia sobre los demás. Esto, por ejemplo, se da en ciertas etnias como la gitana, por ejemplo, ¿no? Que se respeta principalmente a las personas mayores y todo lo que dicen y debido a su grado de experiencia. Otra de las leyes que tienen los sistemas es la ley del equilibrio entre el dar y el recibir. ¿Qué significa esto? Que si yo estoy en mi familia y continuamente estoy dando, o estoy en un sistema que es pareja, hijos, y estoy continuamente dando pero no recibo nada del sistema, ese sistema pierde ese equilibrio y termina rompiéndose. Entonces es importante conocer estas leyes dentro de los sistemas. Para las organizaciones hay otras 3 leyes. La ley de la jerarquía, es decir, que la dirección en una empresa
tiene, o en un sistema político, la dirección tiene prioridad sobre el resto de los integrantes, lo que llegan curiosamente a un puesto jerárquico más alto estarán al servicio del resto de los integrantes de esa organización, ¿vale? Cosa que muchas veces no pasa en un país, es decir, los políticos en el sistema político, los políticos al final están más pendientes de mantenerse en el poder que estar al servicio de la gente, ¿no? Y al final continuamente vemos esto que no se cumple como ley dentro de la organización, ya que todos somos iguales dentro de la propia organización. La segunda ley dentro de las organizaciones es la ley del reconocimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que el rendimiento o la aportación que yo tenga a esa organización tendría que ser compensado de alguna manera, a nivel económico, a nivel de tiempo o lo que fuera. Entonces yo cuanto más rindo en esta organización y cuanto más aporto, evidentemente tendría que ser reconocido. Y por último, la ley de la aceptación dentro de las 3 leyes de la organización, de la jerarquía, el reconocimiento y la aceptación. ¿Qué es la ley de la aceptación dentro de la organización? Es aceptar el punto de partida, es decir, cómo está esta organización cuando yo llego a ella, y a partir de aquí empezar el cambio. ¿Qué es lo bueno que tiene conocer las leyes dentro de lo que es tanto de los sistemas como de la organización? Que si nosotros conocemos, podríamos relacionarnos y generar un vínculo mucho más sano dentro del relacionamiento entre los integrantes del propio sistema o de la propia organización. A su vez, los sistemas tienen diferentes características, es decir, nosotros como seres humanos continuamente estamos entrando y saliendo de todos los sistemas, ¿no? Tengo un sistema de amigos que entro y salgo, estamos a su vez también vinculados a varios sistemas a la vez. Los sistemas, como dijimos, tienen 3 leyes, la ley de pertenencia, la antigüedad y el equilibrio. E independientemente que los integrantes del sistema no conozcan estas leyes, las leyes actúan independientemente de que cada integrante no las conozca, ¿no? ¿Qué más dentro de estos sistemas? Mira, acaba de entrar Marina, con la cual estábamos haciendo este directo, ¿no? Estaba hablando un poco de los sistemas para poner un poco en contexto a la gente del directo que hicimos el domingo, ¿no? Cualquier acción de la persona dentro del sistema repercute en el resto de los integrantes del sistema. Es decir, si yo estoy en mi familia y yo tengo una determinada acción, eso va a repercutir. Por eso decimos la importancia del trabajo personal que cada persona, que cada individuo realiza dentro de una familia, ya que cuando yo hago un trabajo personal, ese sistema se ve beneficiado, y esa sanación a nivel transgeneracional repercute hacia arriba y hacia abajo dentro de mi clan familiar. Como dijimos, pertenecemos a multitud de sistemas. Ese sistema está integrado por diferentes personas. Cada persona cumple un determinado rol. Esto es muy importante porque después vienen afecciones del lugar de cuál es el rol que ocupo en mi familia, ¿no? Si el individuo que está dentro de un sistema familiar no sabe cuál es ese rol que cumple, ese rol paterno, ese rol materno, que está muy diferenciado, si es un abuelo, si es un hijo, evidentemente este tipo de conflictos se verán reflejados cuando la persona a nivel psíquico no tiene claro cuál es su rol o el lugar dentro de la familia. Y aquí siempre podemos estar hablando de, por ejemplo, enfermedades autoinmunes desde el punto de vista de la psicosomática, para lo cual cada persona cumple un rol, y el hecho de que desconozcamos este tipo de funciones dentro del sistema no invalida la interacción que tenemos entre cada uno de los integrantes del propio sistema. Dijimos que el sistema también tiende a ese equilibrio y esa homeostasis del dar y recibir, y que cada integrante dentro del sistema también soporta una tensión para poder contribuir a ese equilibrio. Es decir, las familias al final se mantienen, y curiosamente hay una ley que también dice que al final la cadena se rompe por el eslabón más débil. ¿Qué quiere decir esto? Que si un elemento dentro del sistema familiar es débil, hay que fortalecerlo y apoyarlo. Pero ¿qué sucede? Muchas veces dentro de las familias estamos en sistemas tóxicos familiares que nos llevan a tener descompensaciones, y me llega a generar estrés
psíquico y físico, el relacionamiento que tengo con mis padres, el relacionamiento que tengo con mi madre, el relacionamiento que tengo con mis hermanos, etcétera, etcétera. Entonces, el equilibrio dentro de un clan familiar es muy importante, y sanar esas relaciones familiares son muy importantes para poder mantener ese sistema. Bueno, dicho esta introducción dentro de los sistemas, hoy vamos a hacer un pequeño consultorio de psicosomática que este mes todavía no lo había hecho, como es habitualmente. Voy a empezar a responder algunas cuestiones que me escribieron por aquí. Antes de empezar, bueno, estamos viviendo una época bastante convulsa, en el cual es muy importante el desarrollo personal, es muy importante que trabajemos en la espiritualidad, porque estamos viviendo temas complicados en el cual nos estamos dividiendo entre gente que está aferrada a ese mundo material y a esas ideas, y gente que está buscando otro enfoque o otras respuestas de para qué estamos aquí, qué hacemos aquí y hacia dónde vamos, ¿no? Y que somos un sistema, en definitiva, el planeta Tierra o toda la humanidad, somos una gran organización y somos un gran sistema que es importante mantener ese equilibrio, y ese equilibrio se está rompiendo. Entonces vamos a ir a las consultas. Maite Moreno me preguntaba que si sale un eczema en alguna parte, tiene que ver con algo en concreto, y la respuesta concreta es que sí. Ya he hablado del tema desde el punto de vista de la psicosomática clínica, los problemas de la piel que tienen que ver con palabras claves como contacto o separación. Un eczema, estamos hablando de un conflicto de separación, real o simbólico. Recordemos que siempre es real o simbólico, es decir, yo puedo separarme de una pareja, o puedo separarme de un territorio, o separarme de una mascota. Es decir, la separación puede ser de algo o de alguien. Dependiendo de la zona en el cual nos salga el eczema, nos puede dar pistas de cuál es el tipo de conflicto que puede estar teniendo esa persona, ¿no? Dependiendo del conflicto. Por ejemplo, si me sale un eczema en los pies, eso me está diciendo que hay un conflicto de separación con la madre, que puede no ser real, sino que puede ser tal vez afectivo. Si estamos hablando si que el eczema sale en la cabeza, aquí estaríamos hablando de la función paterna. Si por ejemplo atendía a una persona que tenía el eczema en la axila, ¿no? Entonces aquí el eczema en la axila tiene que ver con el resentir, en esa coherencia emocional entre el pensar, sentir y actuar, de que no he podido proteger a alguien que quiero, ¿no? Vuelvo a insistir que la separación puede ser real o simbólica. Puede ser la separación de un negocio que quebró, de un territorio, de una mascota, separación de mis ideas políticas. No lo sé. Aquí evidentemente la terapéutica nos da el poder charlar con la persona, que la persona se pueda expresar, y en esa expresividad la persona va a soltar dónde puede estar el conflicto. El eczema también puede ser en otras partes de mi cuerpo, respondiendo a esta consulta de Maite Moreno. Por ejemplo, aquí en el ombligo podríamos estar hablando de la separación de la madre en relación al alimento que recibo de ella. En qué momento se generó, ¿no? Por lo tanto, muchas veces tenemos que ver cuál es esa sintomatología y leerla en qué parte de mi cuerpo me está saliendo esa sintomatología, porque eso nos va a dar pistas acerca de cuál es el conflicto. Ya sabemos que el eczema habla de un conflicto de separación, entonces partimos de esa base, y luego, dependiendo de qué parte del cuerpo sea o se presente ese eczema, nos podrá dar pistas de qué o con quién o con qué me encuentro separado, real o simbólicamente. Así que, Maite Moreno, espero que haya quedado respondida esta pregunta. Yolanda me habla de la ciática. También he hablado de la ciática, y aquí puedo hablar bastante porque yo me curé de una ciática que desarrollé cuando vine aquí a España, por allí por el año 2003, 2002, 2003.
un mes antes de venir hacia España, desarrollé problemas de ciática y tenía 2 hernias de disco en L4, L5 y L5-S1. La ciática representa una impotencia y una desvalorización profunda en relación principalmente a la dirección que nosotros tomamos, y también podríamos estar hablando de un miedo al futuro. En mi caso era muy claro, ¿no? Yo venía con la madre de mi hija, con mi ex mujer, veníamos desde Uruguay, había una nueva dirección, me iba a dedicar a la consultoría, antes me dedicaba al mundo tecnológico, era todo nuevo, si bien venía a visitar a mi familia cada tanto aquí en España, no era lo mismo venir que radicarse definitivamente. Entonces en aquel momento que todavía no estaba con el tema de la psicosomática clínica, el transgeneracional, pensé que era un problema por haber cargado una mochila durante 2 meses que hicimos un viaje alrededor del mundo antes de llegar aquí a España, y un día me levanté y ya no me podía, estábamos por Suecia y ya no me podía levantar más, fruto de ese dolor de ciática. Después evidentemente entendí que en mí había una preocupación importante, que había superado mis umbrales de tolerancia, ello me había llevado a una conversión en el cual tenía miedos al futuro, a lo que pasaba, ¿no? Venía de Uruguay a un país nuevo, culturalmente, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, como dije, tenía 2 hernias de disco, L4, L5, que está relacionado principalmente con las normas, las reglas y la relación con los colaterales. En este caso también había venido con un socio de allí de Uruguay, y también tenía la ciática me dolía debido a una hernia de L5-S1, que aquí podemos también tener tema relacionado con colaterales. Estamos hablando también de lo sagrado y posibles incestos simbólicos, ya que con mi ex mujer tenía una relación gemelar. De esto hablé en algunos directos de cómo son las relaciones entre las parejas, ¿no? Relación de Edipo, conflicto de Electra y relaciones gemelares. Por lo tanto, hablamos también de miedo de ir hacia una nueva dirección, y en mi caso yo me estaba dirigiendo hacia esa nueva dirección. Si es en la pierna derecha, que en mi caso era en la pierna derecha, estamos hablando de miedo a carecer de dinero. Cuando tenemos un problema de ciática y nos da en la pierna derecha, es miedo a carecer de dinero o no poder hacer frente a temas financieros, ¿vale? Que era mi caso en aquel momento. Si la ciática corresponde, el dolor lo tenemos en la pierna izquierda, aquí hablaríamos de un resentir principalmente relacionado a no poder dar todo a las personas que amamos, o las personas de nuestro entorno, a una pareja, a mis padres, a mis hijos. Si es en la parte posterior, estamos hablando de un resentir de no quiero irme. Si es en la parte que a mí, en mi caso, era la parte posterior, es decir, tuve que hacer un duelo también de mi territorio, porque había una parte inconsciente que tal vez me estaba diciendo que no quería irme de mi propio territorio o de mi propio país. Si es en la parte interior, podemos estar hablando de una tonalidad de sexualidad. Si es en la parte externa de la pierna, debo ir a algún lugar, pero tengo rencor a la hora de poder hacerlo, puedo tener rabia o rencor a la hora de poder hacerlo. Si es en la parte anterior de la pierna, es no poder marcar o conquistar un determinado territorio real o simbólico. Entonces ya vemos que la ciática, hablamos de ese movimiento de miedo a la carencia en relación al dinero, al territorio. Entonces tiene varios resentires y tendríamos que ver de qué parte en qué parte nos está dando. Y siempre preguntarnos, como siempre digo, ¿desde cuándo? Así que, Yolanda, espero que quede, puedas tener algunas pistas de dónde trabajar este conflicto. También Roberto preguntaba por el tema sobre los ictus, y en estos días también hemos vivido aquí en la prensa rosa un personaje, el Paquirrín, el hijo de Isabel Pantoja, que le ha tenido un ictus, y un ictus estamos hablando de una desvalorización intelectual, entre otras cosas, y también muchas preocupaciones familiares. Por lo tanto, en esta época en las cuales vivimos, están aumentando cada vez más los ictus, debido también a que tenemos esas preocupaciones familiares. Más cosas, a ver cómo vamos de tiempo.
más cosas que me preguntan por aquí. Moni66 me pregunta, ¿cómo puedo hacer para trabajar el hecho de que todo en su vida lo logra con mucho esfuerzo y sacrificio? Bueno, aquí cómo podemos trabajar. Primero, antes de cómo poder trabajar, como siempre digo, es importante entender qué es lo que significa ese conflicto que puedo tener, ese comportamiento, esa actitud, esas acciones que desarrollo en mi vida, ¿no? Desde cuándo las estoy desarrollando. Aquí, cuando hablamos de que todo en mi vida es un esfuerzo y un sacrificio, puede venir de varias cosas. O sea, te puedo dar, Moni66, algunas respuestas o algunas pistas de por dónde trabajarlo, pero como siempre digo, hay que trabajar en un proceso terapéutico para poder encontrar la causa desde la raíz, no ir al síntoma, sino ir al propio problema. Entonces, cuando todo me resulta con esfuerzo, con mucho sacrificio, tenemos que ver las propias creencias de mi clan. Es decir, por ejemplo, un niño o una niña que es pequeño y escucha a sus padres que continuamente dicen que hay que trabajar de sol a sombra para ganar un sueldo digno, ¿no? O que todo requiere mucho esfuerzo. Ese niño o esa niña está absorbiendo esa información y crece con la creencia de que todo es esfuerzo, y entonces será fiel a esa creencia que tiene, ¿no? De que todo requiere un esfuerzo. Por lo tanto, al final, todo no dejan de ser creencias que son software que de alguna manera nos hacen ver la vida de una manera en particular, ¿no? Por lo tanto, en este caso, Moni66, revisa las creencias de tu clan. Si vienes de una familia en el cual todo era esfuerzo y sacrificio, cómo hablaban tus padres a la hora de relacionarte contigo, si veías a tus padres continuamente sacrificarse y esforzarse para conseguir algo. También podemos estar hablando aquí de proyecto sentido gestacional. Esto va desde la concepción, como he hablado muchísimas veces, desde la concepción hasta los 3 años de vida. Y si mi madre ha desarrollado o durante mi embarazo ha sido un esfuerzo, o el parto lo ha hecho con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio y muy trabajoso, yo también podría estar hablando de la misma manera ese esfuerzo, ese sacrificio y ese trabajo. Pero, como les digo siempre, me tiraría más por la primera opción de que si todo te cuesta esfuerzo en tu vida y sacrificio para lograr las cosas, principalmente tienes que revisar un poco cómo viene tu clan familiar en relación a esa historia, ¿no? En el directo del domingo también creo que Marina, que estaba por ahí, me había preguntado sobre el tema de las vértebras lumbares y lo comenté. Es una relación con colaterales, ¿no? Y desvalorización en los cimientos. No olvidemos que mi columna vertebral al final no deja de ser mi pilar, ¿no? Cada ser humano está formado por esa columna vertebral que me mantiene erguido y caminar y desplazarme a los objetivos en mi vida. Por lo tanto, aquí la columna vertebral y lo que son el tema de las lumbares son mis propios cimientos que mantienen erguido todo mi cuerpo, y tiene que ver con una desvalorización en relación con las personas de mi entorno. Vamos a ir a ver cada vértebra lumbar. También es importante decir que tiene su propia descodificación, ¿vale? Acá Marina me pregunta también sobre la fibromialgia. Bueno, he hecho un directo hace mucho tiempo sobre la fibromialgia. La fibromialgia son las fibras familiares, ¿no? Hay un doble, lo que se llama un doble apremio de las personas en las cuales estoy con alguien de mi familia, la cual supuestamente quiero, pero esa persona me hace la vida imposible, ¿no? Es como que tengo la creencia, muchas veces comento esto, ¿no? De que vengo a la consulta, le pregunto a las personas, ¿qué tal con tus padres? ¿Quieres a tus padres? Y me dice la persona, hombre, ¿cómo no los voy a querer, no? Bueno, no necesariamente tenemos que querer a nuestros padres. A veces nos ha tocado un padre o una madre jodida, tóxica, y no necesariamente tenemos que quererlo, pero la creencia que tenemos es que debo de querer a mis padres porque son mis padres. Entonces, supongamos que se da principalmente la fibromialgia en mujeres, pero también puede darse en hombres. Supongamos que
esa persona, esa mujer está cuidando a su madre o la cuida porque está enferma, sin embargo su madre le está haciendo la vida imposible, o cuido de un abuelo o de una abuela que también me hace la vida imposible. Entonces hay un doble apremio, y siempre dentro de la fibromialgia hablamos de lo que se denomina las fibras familiares. Al final es todo lo que son las fibras de nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, como digo, hay un doble apremio debido a que hay una creencia de que tengo que estar con una persona muchas veces de mi clan familiar, pero esa misma persona me hace la vida imposible. También dentro de la fibromialgia hay otro resentir, por ejemplo, de que mi pareja me es infiel, ¿vale? He atendido mujeres con fibromialgia que durante su proyecto sentido gestacional, es decir, mientras estaban gestando a sus hijos en el útero materno, su pareja le fue infiel y eso le desarrolló una fibromialgia. Puede ser tratada, tiene mejoras, hay muy buenos resultados en cuanto al tema de la fibromialgia, pero evidentemente la persona tendrá que tomar una decisión importante en su vida, que será: o sigo relacionándome con esta persona que supuestamente quiero pero que me hace la vida imposible, o tener que separarse de esa persona y trabajar la culpa que le genera. Por eso digo que hay un doble apremio. ¿Qué más? Me preguntan por las cervicales aquí también. Las cervicales aquí, bueno, todo lo que tiene que ver con el cuello o las cervicales es un conflicto entre lo que estoy pensando y lo que estoy sintiendo. Es decir, mi cuello une mi cerebro con todo mi tronco y mi cuerpo. Entonces es lo que pienso y lo que siento. Hay una incoherencia entre lo que estoy pensando y lo que estoy sintiendo, ¿no? También las cervicales me hablan de un problema de comunicación, ya que aquí en esta parte es que se genera la comunicación. Aquí tenemos el chakra garganta, y el chakra garganta habla de la comunicación. Por lo tanto, las cervicales podríamos estar hablando de dos cosas. Una es lo que estoy pensando y lo que estoy sintiendo, y a su vez los problemas relacionados con la comunicación, es decir, cosas que pienso que quiero decir y siento que quiero decir, pero sin embargo no digo, o dije y pienso que no quería decirlos, o siento que no quería decirlos, ¿no? Entonces, aquí las cervicales siempre nos hablan de esa diferencia entre lo que estoy pensando y lo que estoy sintiendo, esas incongruencias. También me hablan aquí de lo que representa la infección de orina. La infección de orina, una cistitis, por ejemplo, es una sintomatología o una enfermedad que está en fase reparatoria. ¿Qué significa esto? Las enfermedades tienen una fase simpaticotónica, es decir, venimos en normotonía, estamos en homeostasis en nuestra vida. Sin embargo, hay una situación coyuntural o una conversión por saturación conflictiva, es decir, un problema gota a gota que me genera un estrés, y pasamos a un estado simpaticotónico. Es decir, la parte simpaticotónica es cuando el conflicto todavía está activo en nuestro inconsciente. Esa fase simpaticotónica es una fase fría en la cual la persona no duerme bien, no come bien, no se alimenta bien, hay mucho estrés. Y luego pasamos a una fase, una vez que se resuelve ese conflicto, pasamos a una fase vagotónica o parasimpaticotónica, en la cual el conflicto se está reparando. Es decir, hay enfermedades que pertenecen a la fase simpaticotónica y enfermedades o síntomas que pertenecen a la fase vagotónica o parasimpaticotónica. En el tema de una infección de orina, una cistitis, todo lo que tiene que ver con orina es un marcaje de territorio, tanto retención o no puedo retener mi orina y me termino orinando. No me sale la palabra de cuando pierdo orina, eneurisis, no recuerdo ahora exactamente. Pero por ejemplo, una cistitis está en la fase reparatoria, es decir, la fase vagotónica,
reparatoria de un conflicto de territorio. Recordemos que el conflicto de territorio siempre es real o simbólico, que quiere decir no solamente es mi casa, puede ser mi puesto de trabajo, mi pareja puede representar mi territorio, mis hijos pueden representar mi territorio y tengo un problema con mi pareja porque estamos separados, mi dinero puede ser mi territorio. Entonces tenemos que buscar bien desde cuándo lo hemos tenido para que no se vuelva a repetir, ya que muchas veces las personas que tienen problemas de infecciones de orina cada tanto los vuelven a volver a tener ese síntoma, ¿no? Entonces es importante ir al problema, no solamente tomar antibióticos para resolver ese conflicto de la infección de orina, que es lo que hay que habitualmente hacer, tomar un antibiótico para que se me pase, pero tendré que ir a la causa de esa sintomatología, es decir, al problema. El problema no es el síntoma, el efecto es el síntoma, la causa es el problema. En este caso, ¿cuál es el conflicto de territorio que he resuelto para no volver, para darle una perspectiva totalmente diferente, en este caso, a ese posible conflicto? Tiroides, me comentan aquí también. He hablado en algunos directos del tema de la tiroides. La tiroides tenemos hipertiroidismo, hipotiroidismo. La tiroides está relacionada con la palabra es el tiempo. Es decir, esto es una incoherencia emocional entre el pensar, el sentir, el actuar, en el cual el hipertiroidismo necesito que el tiempo pase más rápido y el hipotiroidismo necesito que el tiempo pase más lento. Es decir, estoy viviendo una situación en mi vida que supera mis umbrales de tolerancia, pasa por los procesos de conversión y esos procesos de conversión hace que se manifieste en mi vida esa sintomatología. Como digo, la tiroides tiene que ver, tenemos que preguntarnos desde cuándo la tenemos, como siempre, y la de Hashimoto tiene un resentir muy particular que no recuerdo ahora, pero la tiroides, como digo, Mariana, tiene que ver con relacionado al tiempo. La sinusitis, la última que respondo en el día de hoy. La sinusitis tiene que ver con que, bueno, evidentemente tenemos que preguntarnos cada órgano qué es lo que hace. La vista mira, los oídos escuchan, la boca habla y paladea, la nariz huele, entonces tiene varios resentires aquí también. El resentir de la sinusitis es algo me está oliendo mal, entonces mi inconsciente me manda una solución momentaria, satisfactoria para resolver este conflicto en el cual hay una incoherencia emocional. Entonces hay algo que me está oliendo mal, eso es lo de la sinusitis, y no sé cómo resolverlo, no sé, yo qué sé, no sé, pienso que tal vez mi pareja me está engañando o algo o me están robando en esta empresa o yo qué sé, no sé, algo me está oliendo mal en una situación dada. Y también, curiosamente, tiene que ver con conflictos sexuales, dado que el olfato es lo que utilizan los animales, los perros. Cuando ustedes ven a dos perros, lo primero que hacen es olerse su sexualidad para identificarse y para relacionarse. Por lo tanto, la sinusitis tiene que ver con que algo me está oliendo mal y, por otro lado, podría tener un resentir de algo relacionado a sexual. Caro me dice, en lo que se refiere al hipertiroidismo, ¿crees que hay que tomar medicamentos además de tomar conciencia? Aquí depende, yo no soy muy parte tomo medicamentos cada vez que los necesito, o tomo un antibiótico cada vez que lo necesito, o tomo un analgésico si me duele la cabeza, pero en la medida de lo posible trato de evitar el fármaco, ¿no? Todo depende de la persona. Yo nunca digo que dejes de tomar un medicamento, siempre digo que es importante visitar a tu médico para ver qué es lo que te diagnostique, pero el hecho de que podamos, y desde la psicosomática clínica siempre decimos que damos una perspectiva totalmente diferente a la persona de dónde puede venir ese conflicto desde el punto de vista emocional, y tú puedes trabajarlo desde las dos maneras, es decir, tomar un medicamento para que esa sintomatología no te afecte por el momento y el que no tengas un dolor o no se manifieste ese síntoma mediante ese medicamento te hará poder pensar también de otra manera
mucho más, con menos estrés, ¿no? Y te podrá hacer trabajar ese conflicto desde otra perspectiva. Yo siempre recomiendo que, evidentemente, además de visitar a tu médico, puedas trabajar los aspectos psicosomáticos y transgeneracionales. Bueno, no mucho más porque si no, hipertensión arterial, bueno, hay tensiones generales, la propia palabra lo dice. Hipertensión, quiero sacar a alguien de mi casa, de mi territorio, de mi clan familiar. Así que bueno, son solamente pistas de todo esto. Este directo queda grabado, he respondido muchas consultas. El mes que viene tendremos nuevamente otro consultorio de psicosomática clínica. Gracias a todas las personas. Como dije, para aquellos y aquellas que quieran participar del taller de constelaciones familiares el día 3 de diciembre, que lo compartiré con Paula Serrano, pueden escribirme al privado, pero en breve ya publicaré la información. Así que gracias a todos y a todas por estar ahí, por seguirme, por vuestros mensajes y paz profunda para todos. Chau, chau.